Presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy en la historia fue elegido presidente de los Estados Unidos un personaje muy especial que tuvo una significación gigantesca en la política norteamericana, que fue el presidente que terminó con la más alta aprobación que ha tenido en la historia un presidente de los Estados Unidos al terminar su mandato. Había sido actor de películas importantes en Hollywood, había llegado a la política por cuestiones del destino y llegó a la política y fue gobernador del estado de California. Estamos hablando de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue gobernador del estado de California. Él no era californiano, pero llegó a California, trabajó como actor de cine en películas importantes, llegó a la política, lo eligieron gobernador de California e hizo una excelente gestión en California. Acabó el déficit fiscal de California, puso orden en unas finanzas que estaban muy alrevesadas, más o menos como están ahora, y los resultados de esa gestión fue que el país entero lo reconoció y luego votó por él para ser presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan. Pues Ronald Reagan no pasó por la presidencia de los Estados Unidos sin romperse ni mancharse, como dicen de algunos políticos y de algunos jefes de Estado. No, al contrario, creó todo un sistema, una manera de conducir los negocios, una manera de hacer economía, una manera de gobernar. Reaganomics. Reaganomics es la economía al estilo de Reagan. ¿Cuál fue la economía al estilo de Reagan? La economía de la competencia, la economía de la eficiencia, la economía que se basa en el conocimiento de los mercados y en su capacidad de entrar en esos mercados. El Reaganomics. Cuando llegó Ronald Reagan, las historias a veces se olvidan, tenía un porcentaje muy alto de inflación. Inflación estaba disparada en 1980 y la redujo a un poco más del 3%. Eso funcionó. Y funcionó la balanza cambiaria, que fue positiva, y estableció todo un sistema de concebir el mundo económico. Coincidió en el tiempo con una persona que sería fundamental para complementar los esfuerzos por establecer un mundo distinto, un mundo no comunista. Eran los finales de la Guerra Fría. Había que derrotar el comunismo y había que derrotarlo con hechos. Y ahí se juntaron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quien era la primera ministra de la Gran Bretaña. Tuvieron que soportar juntos dificultades muy serias. Era una época donde había mucho terrorismo suscitado por la Unión Soviética para tratar de mantenerse en medio de las dificultades enormes que el sistema tenía y que no querían reconocer. Pues la Thatcher y el señor Reagan desarrollaron tareas importantísimas también para vencer el terrorismo comunista. En alguna ocasión, desde Libia, el señor Gaddafi hizo unos actos terroristas, había que darle una lección y se unieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher con la tecnología, más el empuje que le dio Margaret Thatcher a la operación, bombardearon a Gaddafi y asunto concluido. La gestión de Ronald Reagan fue una gestión, decimos, brillantísima. Fue un momento crucial en la época de la Guerra Fría. La Unión Soviética no resistía y el muro de Berlín se iba a caer. Fue entonces cuando aconteció un fenómeno importantísimo en el mundo de la Guerra Fría, que fue la destrucción del muro de Berlín. Ronald Reagan lo dijo con una sola palabra
cuando le pedían su opinión sobre la destrucción de ese muro, enfrentando una posible retaliación de la Unión Soviética. Tumben abajo ese muro, tiren abajo ese muro. Fue la expresión de Ronald Reagan y eso fue lo que se hizo. Y se hizo con tan buen suceso que se cayó el muro de Berlín, que se llegó a una etapa de competitividad, que Rusia tuvo que dejar el comunismo, que el mundo fue completamente distinto, aunque le había costado eso a Ronald Reagan inclusive un atentado donde no murió por voluntad de Dios. Ronald Reagan escapó de un atentado de muerte que dirigieron contra él. Bueno, gestión económica brillantísima, orden en las finanzas, orden en el mundo internacional. Ronald Reagan es un personaje fundamental en la vida económica, en la vida política, en la vida social del mundo entero. Ronald Reagan después se retiró, le hicieron algunos llamamientos para que volviera a la política, le dio Alzheimer, se retiró y murió de manera muy sosegada y muy tranquila, víctima de esa temible enfermedad. Ronald Reagan, uno de los grandes personajes del siglo XXI, estaba ganando la presidencia de los Estados Unidos en un día como hoy, en el año de 1980. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana en punto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.